Bueno, muchas cosas están pasando en torno a esta espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y hoy justamente los ex constituyentes de La Paz se pronunciaban acerca de lo que pasa con esta acción que decía la Constitución, que se hizo en ese momento. Y para hablar sobre este tema está con nosotros justamente el viceministro de Autonomías, Hugo Siles. Bienvenido, un placer tenerlo acá, viceministro. Buenas noches, Priscila, muchas gracias por la invitación. Un placer. A ver, cuéntenos por favor, hoy escuchábamos al ministro Roberto Aguilar en su condición de ex vicepresidente de la Asamblea Constituyente apoyando esta acción del movimiento al socialismo. Sí, Priscila, precisamente a raíz de una publicación que saca un medio nacional, Página 7, el día domingo, donde dice: constituyentes vetaron reelección indefinida en 2007. Y hay una nota inextensa de del medio que se refiere a que el año 2007 ya la primera redacción de la Constitución que establecía que los límites para la reelección estaban dados por la voluntad soberana, por la votación del pueblo, ya había sido vetado, cuando es absolutamente lo contrario. Entre agosto del 2006 y julio del 2007, eso está en los registros, y por eso el pronunciamiento, entiendo yo, de algunos ex constituyentes, para aclarar de manera meridiana que entre agosto del 2006 y julio del 2007, en la redacción inicial de la Constitución Política del Estado, en la Asamblea Constituyente, en grande y en detalle se aprobó que la reelección de la vicepresidenta, vicepresidente, presidenta, presidente, está dada por la voluntad soberana, es decir, por la votación del pueblo. Entonces, nos parece, y por lo menos en lo personal, yo siempre los domingos uno lee todos los medios que son de circulación nacional, y una publicación de este tipo, obviamente que falta a la verdad, tergiversa la información, porque al decir que esto fue vetado el 2007, no está respondiendo a la verdad. Yo le decía, han pasado 10 años desde el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, pero está la memoria histórica, están los archivos, están las actas, y está lo que precisamente conocemos todos, que la redacción de la Constitución luego fue modificada en el Congreso por una negociación política. Pero esto que saca el medio de comunicación es absolutamente falso y tergiversado. Y obviamente que correspondía hacer la aclaración. Ahora, el espíritu del constituyente, inicialmente cuando se estaba debatiendo y redactando la Constitución, fue precisamente ese, de establecer que los límites para la reelección en el mandato de 5 años del presidente, vicepresidente, estaba señalado por la votación del pueblo. Y eso es lo que ha consignado como el origen de la redacción de la Constitución, que más adelante se modificó a partir de una negociación en el Congreso. Eso es otra cosa. En la que participó el MAS. No fue una negociación que el MAS no estaba, primero. Segundo, hay muchos proyectos, viceministro, de ley. Hay un proyecto de ley que comenzó en el nuevo Código de Sistema Penal, lo estamos viendo todos los días, que comienza con una redacción y se va modificando. Y luego va y es aprobado por diputados y senadores. La Constitución pasó por el mismo procedimiento. Debate, consenso, no consenso, mayoría, no mayoría, como quieran llamarlo. Pero sí había un documento después de esta negociación en la que participó la oposición y también el MAS, que fue sometida al pueblo. Y el pueblo la aprobó. ¿Y esa es la que vale o no? No, precisamente de eso no cabe duda. Pero nos estamos refiriendo a esta publicación. O sea, la crítica es al medio. No, es al contenido de la publicación, que obviamente genera posición, porque vetaron la reelección ya en una publicación de este tipo, falta a la verdad, y por eso la aclaración. Está muy correcta el análisis que usted hace.
puede una ley ser perfeccionada en el tiempo. En este caso, la Asamblea Constituyente, como poder constituyente, redactó una constitución. Esa constitución tenía como redacción en lo que corresponde a reelección que el límite estaba dado por el voto del soberano. Esa constitución redactada por el constituyente fue al Congreso en un contexto de una negociación política, eso es distinto, y en el Congreso se modificó. Pero lo que debe quedar claro, que el espíritu del constituyente en la redacción inicial, aprobado en grande y en detalle, fue la existencia de una reelección que tan solo podía ser sometida al voto del soberano. Eso era lo que decía. Entonces nos parece que una declaración de este tipo, primero que tiene intencionalidad, tergiversa la información y es oportuno aclararlo. Ahora, la Constitución fue aprobada en febrero del año 2009, fue promulgada, pero esa Constitución también, y la que hoy está vigente, prevé en el artículo 256, como corresponde a los derechos fundamentales, tratados internacionales, reconoce que si Bolivia se adhiere a tratados internacionales con relación a derechos fundamentales y estos tienen una extensión mayor de derechos que la Constitución, debe preferentemente aplicarse esto. Eso dice la Constitución vigente. Entonces, obviamente que la Constitución franquea también diferentes posibilidades de modificación. En este caso se ha hecho un recurso de inconstitucionalidad, de convencionalidad, precisamente al órgano responsable de la interpretación, de la evacuación constitucional para que pueda pronunciarse. Entonces, al margen de eso, lo importante es dejar claro que lo redactado por el medio en términos de esta afirmación es absolutamente falso y tergiversado. Ahora, ¿no le parece que es irnos por las ramas, ya por lo que dijo el medio y por lo que dicen los ex constituyentes? Porque al final, lo que sí es cierto es que hay una constitución aprobada. Y es la que nos rige a todos los bolivianos. Y ella es la que manda en este momento, es la máxima. Entonces, más allá de lo que digan ex constituyentes, lo que diga el espíritu de la Asamblea Constituyente, eso no cambia nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos una constitución que marca límites al poder. Pero ahora, yo quiero preguntarle algo. Me dice que la propia Constitución habilita para que si un tratado es de mayor beneficio para los derechos, puede estar encima de la Constitución. Pero este tratado fue ratificado por el país, y usted me corrige si me equivoco, en 1993. ¿Por qué, si era tan importante, no se lo tomó como base? Es decir, bueno, aquí está el Tratado de San José de Costa Rica y este derecho tienen que estar en la Constitución. Y pelear hasta lo último para que se cumpla ese tratado con esos derechos que son de beneficio para todos los ciudadanos para ser elegidos o elegir. ¿Por qué no se lo hizo? Y se lo dejó un artículo muy abierto, si hay algún tratado que nos sirva, lo utilicemos, digamos. No, lo que pasa es que Bolivia se adhiere a estos tratados y obviamente luego de aprobar la Constitución, en el mismo marco constitucional se reconocen estos tratados. Estamos hablando del Pacto de San José de Costa Rica, estamos hablando de derechos humanos, de derechos fundamentales. Por supuesto que nuestra Constitución progresista, de inmensas garantías, una Constitución que es de las más abiertas, de las más inclusivas, por supuesto que recoge a partir del artículo 256 esta figura de reconocer derechos humanos, derechos fundamentales, aún por encima de la Constitución, y eso sin duda que nos coloca como un Estado de amplias garantías en los derechos fundamentales, una Constitución que es sin duda vanguardista y que reconoce. Entonces, de eso no debemos quejarnos, Priscila. Es decir, nuestra Constitución es una de las constituciones más avanzadas, más inclusivas del mundo, y eso lo reconoce el constitucionalista.
Seguramente que muchas constituciones, incluso la nuestra, no es perfecta. No, pero hablando solo de este tema de la repostulación, ¿ese sería un error? No, porque la Constitución apertura varios canales, varios procedimientos para la reforma de la Constitución. En todo caso, la interpretación de la Constitución también a partir de este recurso de abstracto de inconstitucionalidad, este recurso de convencionalidad, es un recurso que está previsto en la Constitución. Ahora, ¿quién va a ser el órgano que determine esto? Es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ni usted ni yo podríamos definir o decidir. En todo caso, el Tribunal Constitucional, en función del planteamiento de recurso abstracto firmado por los asambleístas, tendrá que pronunciarse. Pero lo que yo rescato acá es que nuestra Constitución es garantista de derechos, y eso sin duda que es un avance. Si usted se fija en otros casos, por la jurisprudencia existente, en el caso de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, ante la inexistencia de este artículo 256, Bolivia sí lo tiene. Igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fallado o han interpretado que estos derechos humanos fundamentales obviamente están por encima de las constituciones. Bolivia tiene un artículo específico que habla exclusivamente sobre estos derechos que pueden ser aplicados de manera preferente. En todo caso, si comparamos con otros países, nuestra Constitución guarda una previsión que es importante. Siempre estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos. Y en este contexto, yo considero que aquí no hay un error, más bien en la Constitución apertura y garantiza los derechos que tienen todos los ciudadanos. Pero en este artículo específico que le pone un límite al mandato, a estos artículos, porque son varios, ¿no? Ahí, bueno, ¿usted cree que sí hay un error? Bueno, en su momento, como dije al principio, había una redacción inicial, luego se modificó a partir de una negociación política. ¿Por qué no defendió el MAS en esa negociación política si era tan importante mantener ese espíritu de una repostulación indefinida, de que se respete el derecho? No se olvida que había un contexto, recuerda Priscila, el año 2008, había un contexto de conflictividad política en el país. Yo que vivía en Santa Cruz todavía, yo recuerdo la intolerancia, Hubo sangre para la aprobación de la incluso en Santa Cruz, yo le recuerdo, decían que la votación en la Constitución, que hicieron campaña en contra, muchos sectores radicales, conservadores hicieron campaña en contra de la Constitución, hoy defienden la Constitución, pero en su momento, ¿qué decían algunos sectores? No, la Constitución no debe aplicarse en Santa Cruz, porque en Santa Cruz ha perdido. Esas lecturas uno puede recurrir a los medios. Entonces, esos mismos promotores de la intolerancia, de la violencia, de la generación de un enfrentamiento entre los bolivianos, estaban representados por las fuerzas políticas. Y obviamente en ese contexto se hizo una negociación política, pero era por el contexto mismo de la propia conflictividad que vive en el país. ¿Fue un cálculo político? No sé, no, yo veo que era un momento de coyuntura compleja que probablemente obligó a este tipo de desenlace en el Congreso. No es normal, Priscila, y véalo en cualquier estudio comparado, que una asamblea constituyente redacte la Constitución y tenga que esa Constitución ir a una revisión posterior al Congreso. Es decir, uno es el poder constituyente y otro es el poder constituido. Entonces, el poder constituyente le tuvo que delegar la decisión al poder constituido para que negocien y validen una constitución. No es normal. Fíjense en todos los procesos de asamblea constituyente. Es la asamblea constituyente la que redactó la constitución y puso
en consideración de la población para que sea ratificada en referéndum. Solo en Bolivia hemos tenido una constitución que ha sido sometida a un referéndum donde una parcialidad ha hecho campaña por el no a esa constitución. Yo veía a Óscar Ortiz y otros que hoy se apegan a la constitución de manera pero estricta. Fíjese sus declaraciones de ellos el año 2008, cómo se referían a la Constitución y cómo incluso usted puede encontrar en la hemeroteca de cualquier medio, cómo decían, esta Constitución no va a valer en Santa Cruz. Bueno, pero viceministro, más allá de eso, la ley es para todos, ¿no? Y ya más allá de que les guste o no les guste, tienen que respetarla. Así es. Y lo tenemos que hacer todos los bolivianos, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que esa es la idea más o menos de respetar la ley. Pero yo no puedo estar de acuerdo en que solamente haya 30 años de cárcel para un abusador de niños. Yo quisiera una sumatoria de penas, ¿no? Pero no lo puedo hacer porque la ley lo dice. Esta acción presentada por el MAS no abre una puerta muy delicada para que algo que no me guste yo vaya y presente una acción. Bueno, pero se está hablando de un recurso que está haciendo referencia a un artículo de la propia Constitución. El artículo 256, numeral 1, establece esa previsión que habla de los derechos fundamentales, de los derechos que están en los tratados internacionales ratificados por el Estado y que pueden aplicarse preferentemente sobre la Constitución. Eso dice el artículo 256. Es decir, no todos los artículos y no todas los temas de la Constitución pueden ser sometidos, salvo que haya un referéndum también motivado, pero estamos hablando de un tema estrictamente previsto en la Constitución. Será el Tribunal Constitucional el que haga la debida interpretación. No, yo no podría, ni usted ni yo, en todo caso, pronunciarnos. Cuanto más pasa el tiempo, viceministro, ¿usted cree que políticamente le afecta al MAS que pasen los días hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional? Yo no sé si afecta. Yo lo único que le digo, Priscila, es que el plantear la posibilidad de que el presidente Evo Morales pueda presentarse en una elección el año 2019 está sujeto a la votación, estaría sujeta a la votación del pueblo. ¿Solo el presidente Evo Morales o el vicepresidente también? El presidente y el vicepresidente, no sé, esa ya es otra cuestión, pero el presentarse a una elección necesariamente debe, como condición, pero sine qua non, desarrollarse pues una elección en competencia, en rivalidad electoral. Entonces, hay gente de la oposición que sin duda, como en los últimos 10 años, no ha tenido luces para poder plantear una alternativa de país, y esto está comprobado podemos debatir muchas veces sobre esto, pero al margen de eso tienen derecho, obviamente, y han participado en todas las elecciones, y una parcialidad del pueblo boliviano ha acompañado a la oposición, pero una mayoría que está reconocida por la votación el año 2005, el año 2009, el año 2014, ha respaldado mayoritariamente al presidente Evo Morales. Entonces, hay una decisión del propio MAS y PCP en un congreso que se hace en Montero el año pasado, que le pide al presidente que pueda continuar, y para ello se plantean vías a analizarse desde el punto de vista constitucional. Eso es lo que se ha hecho. Sectores, movimientos sociales, población respalda esto. Entonces, ¿quién tendrá que ser el último que tome la palabra en la decisión final? El pueblo. Entonces, por eso son visiones contrastadas, discutibles, debatibles, y por eso que de ninguna manera podríamos dejar pasar, o por lo menos yo como ciudadano, hoy autoridad temporalmente en un cargo, podría dejar pasar algo así. Puede ser que usted me diga, no, pero esto ya no es, pero esto es
porque esto es tergiversar y decir las cosas que no son. Tenemos una constitución vigente, está bien, pero hay que dejar las cosas claras, porque si uno dice el 2006 y el 2007 no se abortó una redacción así, está faltando a la verdad, y eso creo que es importante representarlo. Y yo más bien le agradezco por la oportunidad, porque es una forma también de que el ciudadano no consuma todo lo que se presenta en titulares, en grandes reportajes, que a veces está tergiversado, está con la información imprecisa, incompleta, y es importante aclarar. Lo que sí es cierto es que en eso coincidimos claramente, es que quien tiene que definir es el Tribunal Constitucional. Y hasta que eso pase, va a haber un montón de repercusiones, declaraciones, contraposiciones en torno a esto. Así que, qué tarea la que tienen los tribunos, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, por la oportunidad.